Muy buenas tardes. Santo Tomás Temuco y Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, con la finalidad de difundir y promover reformas responsables de descentralización local y regional, impulsa este ciclo de diálogos regionales, que contará con 5 jornadas, lideradas por destacados expositores del acontecer regional, quienes cada miércoles a las 18 horas, a través de esta plataforma virtual, nos invitarán a analizar y reflexionar en torno a diversas temáticas de contingencia. Para introducirnos sobre el objetivo de estas jornadas, invitamos a nuestra rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemary Yunque, quien nos brindará unas palabras de inicio. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar aquí y también agradecer a nuestros panelistas, especialmente al doctor Heinrich von Baer, quien ha sido tantos años ya el presidente de la Fundación Chile Descentralizado y se ha dedicado tantos años a promover la descentralización en Chile, tan importante para nuestras regiones, especialmente para la Araucanía. Así que como Santo Tomás estamos muy contentos de tenerlo hoy día aquí para hacer la introducción en esta primera jornada, porque la idea es que vamos a conversar sobre los 5 módulos que tiene la Fundación para promover esta descentralización, y cada módulo tiene cápsulas con opiniones de personas muy importantes y atingentes que se las vamos a dejar después linkeadas para que puedan verlas con detención. Así que también agradecer a Rodrigo Bustos, nuestro académico de la Escuela de Derecho, quien va a ser de moderador y va a hacer las preguntas que le podamos hacer después a Heinrich. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por sus palabras. Hoy partimos este ciclo de diálogos regionales con la siguiente interrogante. ¿Para qué necesitamos descentralizar Chile? Para desarrollar este tema, nos acompañará Heinrich von Baer, académico AIDER y ex rector UFRO y presidente de Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Mientras que para moderar esta y cada jornada de este ciclo, quien nos acompañará será Rodrigo Bustos Pacheco, abogado, académico de la Universidad Santo Tomás, magíster en Gestión y Planificación Tributaria, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Mayor, diplomado en Seguridad Privada y en Educación Superior de la Universidad Santo Tomás, diplomado ejecutivo en Economía de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Cuenta además con cursos avanzados en Gestión de Negocios, en Leyes y en Pensamiento Crítico en la Universidad de Cambridge, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Estados Unidos. Actualmente es candidato doctor de Derecho de Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Dejo con ustedes a nuestro moderador, el académico Rodrigo Bustos Pacheco. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los asistentes. Nuevamente les damos la bienvenida a esta actividad. Por cierto, estamos absolutamente orgullosos de la presencia de nuestro expositor, quien dará inicio a estos diálogos regionales convocados por la Universidad de Santo Tomás. Las demandas de descentralización en Chile se escuchan ya por muchos años, y quién mejor que nuestro expositor, quien cuenta con una dilatada trayectoria en este tema. Para esto, el doctor Heinrich von Baer ha realizado su carrera académica en regiones. Se ha desempeñado en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad de La Serena, y durante 15 años fue rector de la Universidad de la Frontera. También fue miembro del Consejo Superior de Ciencias de CONICYT e impulsor de la creación de los institutos interdisciplinarios de la universidad, entre ellos el de Desarrollo Local y Regional, que dirigió hasta mayo del 2012, además de gestor de diversas actividades de investigación aplicada, de capacitación, asistencia técnica, entre otras. Ha sido autor, coautor y coeditor de diversos capítulos de libros, artículos en revistas científicas y nacionales, y ha encabezado numerosos estudios de relevante impacto en el país. En el año 2010, la Comisión Nacional de Acreditación le encomendó presidir el comité técnico que elaboró un informe sobre las políticas requeridas para asumir la vinculación con el medio como función esencial de la educación superior. Su valorada experiencia motivó al Ministerio de Educación
para solicitarle su colaboración para coordinar a nivel nacional el nuevo convenio de desempeño para el desarrollo de la educación superior en regiones. Asimismo, en su amplio currículum destacan importantes reconocimientos como la Orden al Mérito, primera clase de la República Federal de Alemania, la medalla Vicente Pérez Rosales, al servicio público destacado, la de Ciudadano Ilustre de la ciudad de Temuco y la medalla Distinción Trayectoria Académica de la Universidad de la Frontera. En 2014 organizó y fue vicepresidente de la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional. Actualmente es presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Damos la bienvenida al doctor Henry von Baer y le solicitamos proceda a su exposición en el tiempo convocado. Además, le hago precisión a los asistentes que podrán efectuar sus consultas en el chat del seminario y está al costado superior de la pantalla, las que serán respondidas por el expositor una vez que termine su ponencia, las que serán respondidas por esta vía. Adelante, don Henry. El escenario virtual es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación de vuestra universidad, de su rectora, de su equipo que la acompaña. Y ciertamente, como ya bien decía la rectora, esto es el inicio de un ciclo de 5 módulos temáticos dirigidos a acercar a la ciudadanía a la base social, al estudiantado, a la formación cívica ciudadana y a las redes de vinculación con el medio de la Universidad Santo Tomás en nuestra región. Yo me voy a permitir apoyar esto que tiene un propósito principalmente de motivación para que ustedes se lean y sigan y escuchen en el ritmo que estimen conveniente las distintas cápsulas de estos 5 módulos temáticos. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. La propuesta que quiero compartir con ustedes, disculpen el retraso técnico con este instrumento. Quiero motivarlos a entender para qué y cómo necesitamos descentralizar nuestro querido país. Esto representa realmente un doble desafío. En primer lugar, aportar a los contenidos y a los programas de los gobernadores regionales que estamos eligiendo en estos tiempos, a través del programa online de diálogos regionales con sus 5 módulos temáticos de formación ciudadana de la comunidad universitaria, de las carreras afines y de los programas de vinculación con el medio. Pero al mismo tiempo también aportar al conocimiento la propuesta de todos los convencionales constituyentes del país a través de una propuesta que hemos elaborado desde enero del año pasado con un grupo plural de destacadas personalidades que llamamos el Grupo de los 23. Y aquí proponemos la creación en la futura Constitución de un nuevo modelo de Estado unitario en lo esencial, pero integralmente descentralizado, y un nuevo modelo mixto de democracia representativa y participativa. Todo esto en base a una propuesta de 14 principios constitucionales de descentralización con participación. Esto lo estamos elaborando en una alianza descentralizadora de Chile entre la Fundación Chile Descentralizado, que es una organización plural de la sociedad civil y Academia de Regiones, en alianza con la Fundación Superación de la Pobreza, con Chile COSOC, que son las organizaciones sociales de participación a nivel local y regional, con las universidades regionales, disponibles para profundizar, por lo tanto, nuestra colaboración con la Universidad de Santo Tomás, con los centros de estudios regionales que hay de norte a sur, las bancadas de senadores y diputados regionalistas, las municipalidades de Chile y las corporaciones regionales de desarrollo. Como marco de referencia, reconozcamos que Chile es y ha sido y seguirá siendo un país de catástrofes y de crisis. Gústenos o no, esa es nuestra realidad. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Pero no otros, distantes a nosotros, sino que nosotros,
desde las regiones, desde las instituciones y universidades regionales, para contribuir a superar no una, sino que las crisis. La crisis estructural y principal, que es la crisis de la inequidad social y territorial, la crisis del centralismo reforzada, potenciada por el cortoplacismo y el electoralismo que prima en nuestra actividad política, lamentablemente, la cada vez mayor crisis de sustentabilidad de Santiago, nuestra capital, la crisis desencadenada por el estallido social con su consecuencia ahora de la crisis sanitaria del COVID-19 y lo que esta desencadena en materia de crisis de nuestra economía, crisis de confianza y de del sistema político, la crisis cada vez más compleja de nuestra convivencia social y democracia, y en definitiva también la crisis de nuestro Estado para responder y hacerse cargo a todas estas otras crisis. Enfrentar y superar este complejo conjunto requiere no solamente, pero también y de una vez, avanzar en materia de descentralización, de traspaso del poder político, de competencia y de recursos a mayor proximidad, a mayor cercanía de las personas, de los ciudadanos. Y eso significa en la práctica, para que resulte, empoderar a los municipios, a los gobiernos regionales y a nosotros como sociedad civil e instituir una gobernanza articuladora y colaborativa en dos planos, de multinivel, vale decir local, regional, nacional, internacional, y de multiactores, públicos, privados, académicos y sociales. Y si lo logramos hacer bien, también significa que una crisis o las crisis bien asumidas también son, aprovechémoslo, oportunidades para lograr un mejor desarrollo. ¿Qué es lo que nos motiva? Básicamente, que lo que nos impulsa, motiva y compromete es lograr un desarrollo humano y territorial con mayor equidad a lo largo de nuestro país. En ese sentido, hemos hecho una serie de aportes al conocimiento y al debate ciudadano, académico y político el año 2009 con un libro en el que congregamos 100 personalidades de distinta visión de sociedad bajo el título Pensando Chile desde sus regiones. Lo destaco porque adquirió, visto desde hoy, carácter fundacional para todo el proceso que sigue y tiene la virtud que se pensó, diseñó y convocó y realizó desde nuestra región de la Araucanía. Luego, el año 2016, hicimos el libro El arranque de la descentralización, representado por este nudo que hay que ir soltando, oxigenando, para poder desencadenar las capacidades latentes, humanas y productivas de nuestro país. Finalmente, descentralización 2.0 con una propuesta de gobernanza regional que necesita Chile como país, y ahora más recientemente el libro Desarrollo Territorial Colaborativo. Por lo tanto, mi presentación a ustedes va a ser una síntesis de todas estas propuestas y yo le comentaba a vuestra rectora ayer que todos estos libros están a vuestra disposición en su versión digital, ya los he enviado, así que quienes quieran tener material de referencia académica en estas materias, con mucho gusto compartimos todos estos libros a disposición de ustedes. Una pequeña explicación didáctica de por qué la descentralización es necesaria y desencadena nuevas oportunidades de desarrollo humano a lo largo del territorio. Quiero usar como símil un estudio que hizo a encargo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un grupo de consultores encabezados por Paul Baran, el año 64. Ellos compararon 3 distintos tipos de sociedad, de sistema. El sistema centralizado, la sociedad centralizada, la sociedad descentralizada y la sociedad distribuida en red
Ojo, ya en el año 64 pensaban algunos de una sociedad distribuida en red. Bueno, si uno compara en esta supersíntesis que he elaborado, todos estos puntos negritos son nodos de grupos que son capaces de tomar decisiones inteligentes, autónomas y oportunas. Repito, inteligentes, autónomas y oportunas. Y los tres sistemas, en comparación del estudio de Baran, si ustedes los cuentan, tienen la misma cantidad de puntos y de grupos capaces de tomar decisiones autónomas, inteligentes y oportunas. La diferencia está en cómo se conectan estos puntos entre sí. En el sistema centralizado todo pasa a la decisión final y desfasada del centro. En el sistema descentralizado ya hay mayor capacidad de decisión inteligente, autónoma y oportuna a lo largo de un territorio. En cambio, en el sistema distribuido en red, que es aquel hacia el cual debiéramos tender, todos estos son capaces de interactuar y de solidarizar entre sí. Por lo tanto, si nosotros vemos la posibilidad de un ataque militar a un país, que comparémoslo a una catástrofe natural inesperada en nuestro país, de las que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, es evidente que el sistema descentralizado responde mucho mejor y que el sistema distribuido en red tiene una capacidad de respuesta y de reacción oportuna, rápida y solidaria de todas sus capacidades muchísimo, muchísimo mayor. Más allá del análisis teórico, eso es lo que la evidencia internacional en las últimas décadas muestra para hacerse cargo mejor de situaciones de catástrofes naturales. Llevado eso entonces a nuestro país, aquí tenemos nuestro Chile de norte a sur con su rica diversidad geográfica, climática, social, productiva, étnica, etcétera, etcétera, versus este Chile que nos ha legado el creador o la naturaleza con su rica diversidad, versus el Chile demográfico, político y tributario, con un muy, muy alto grado de concentración del poder político, del poder económico, de la academia, de los medios de comunicación y lamentablemente también de los recursos y del sistema tributario que nos rige. Eso lo comparamos entonces con este dinosaurio, el Diplodocus, también para hacer referencia a que el mejor avance de la descentralización en Chile se ve dificultado a través de muchos dinosaurios que todavía están presentes y que dificultan el avance del proceso. El marco de referencia ético-político es que Chile es el país más centralizado de América Latina y de la OCDE. Algunas cifras. Este es el momento en que Chile, tiempo atrás, entró a la OCDE con una gran concentración demográfica y de contribución al Producto Interno Bruto en la región metropolitana y muy, muy baja contribución en el resto del territorio nacional. Solo elevar unas décimas de punto cada año la contribución al PIB del resto de las regiones, a más tardar en una generación nos tendría estaríamos en presencia de un país realmente desarrollado. Algunas cifras. Aquí vemos el porcentaje del gasto público subnacional sobre el total del gasto nacional. Chile, junto con Turquía, Hungría, Portugal y Grecia, al último de los países de la OCDE. No es casualidad de que Chile con Turquía sean los únicos países de la OCDE que no eligen sus autoridades regionales. Eso va a cambiar en Chile ahora. Pero estamos junto con Hungría, Portugal y Grecia, que tienen una configuración geográfica muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, si comparamos esto con la configuración geográfica, vemos que Chile es, pero muy lejos, el país de peor distribución del gasto público subnacional sobre el total nacional. Aún peor, aquí vemos la participación de los gobiernos subnacionales en la inversión pública. Todos sabemos lo importante que es la inversión pública para desencadenar nuevos procesos de desarrollo.
Canadá a la punta con un 95% de la inversión pública que se decide entre municipios y provincias. El promedio OCDE es de 58,8% y Chile estamos en un vergonzoso e impresentable solo 12% del total de la inversión pública nacional que se decide entre municipios y gobiernos regionales. Otro dato aún bastante más grave desde el punto de vista social es cómo se distribuyen los recursos por habitante de los municipios de Chile. Aquí ustedes ven al lado izquierdo en verde un grupo de 4 o 5 municipios acomodados, bien por ellos, en la capital, que tienen por habitante, que es el recurso, el indicador que finalmente vale, 10, y escúchenlo bien, hasta 15 veces más recursos por habitante que da un conjunto de comunas pobres de norte a sur, muchas de las cuales lamentablemente están en nuestra región. De lo que se trata entonces es reemplazar el actual modelo de Estado unitario altamente centralizado por un modelo de Estado el actual es centralizado, vertical, sectorializado, desarticulado, distante de los gobernados y por lo tanto ineficiente en su servicio público, lo que se demuestra por la sectorialización de distintos sectores que descienden a los territorios como separadamente, como es salud, educación, obras públicas, vivienda, desarrollo social, y también los ministerios más recientemente creados, que también están organizados en forma sectorial y centralizado, como es el Ministerio de la Cultura, el del Deporte, el de la Mujer, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, e incluso la propia organización de descentralización sigue siendo altamente centralizada. Reemplazar esto entonces por un nuevo modelo de Estado unitario solo en lo esencial, pero integralmente descentralizado, capaz de integrar en redes territoriales, participativas, colaborativas en el nivel local y regional, para articular y converger mucho más directamente en las comunidades locales, en los territorios, articular horizontalmente, poner en diálogo productivo y colaborativo esas distintas capacidades verticales y separadas entre sí, generando una mayor convergencia, articulación, integración, participación y control democrático de parte de nosotros como organización civil. Resultado, un sistema más eficiente con un desarrollo social y territorial generador de un mayor bienestar ciudadano. Un gran constitucionalista que muchos de ustedes conocen, José Luis Sea, en su reciente artículo en uno de nuestros libros dice: la organización territorial actual del Estado es un modelo obsoleto. También lo concluye Ana María García, la presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, cuando ella dice: en Chile hay un déficit de descentralización y de participación. Por eso ahora miremos brevemente, para concluir, a la nueva Constitución, donde a partir de enero del año pasado, nosotros como Fundación Chile Descentralizado convocamos a un grupo de 23 personalidades de distintas visiones de sociedad, distintas instituciones, regiones, distintas disciplinas, que llamamos el Grupo de los 23. Este es el documento que hemos entregado el pasado 7 de mayo a todo el debate constituyente, político, académico y ciudadano, documento que desde ayer también está en poder de vuestra universidad a través de vuestra rectora. Es una propuesta de nueva constitución, no en todas las dimensiones de la nueva constitución, sino que centradas en dos que a su vez son altamente interdependientes: descentralización y participación, porque hemos aprendido que en Chile la descentralización no ha avanzado
porque no cae en terreno fecundo de más y mejores espacios de participación. Y la participación queda trunca porque no hay todavía descentralización. Entre estos 23 autores, solamente destacar algunos, como el caso del exministro Alejandro Ferreiro, los constitucionalistas Tomás Jordán y Humberto Nogueira, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Uchal y miembro de la Comisión Presidencial del año 2014, la gran economista Andrea Repetto, reconocida hace 2 años como la economista del año y además presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza. Debo destacar, y con mucha gratitud, el aporte de la profesora Ana María Silva de vuestra universidad, que ha colaborado muy destacadamente acompañándome en el trabajo de edición y de integración de todas estas propuestas. Una súper síntesis de lo que estamos proponiendo en este documento, ustedes lo tienen en su detalle. Proponemos que Chile sea un país, y esto tiene efectos constitucionales muy importantes, en el que caben e interactúan colaborativamente proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos. Por lo tanto, es reconocer el orden natural de la diversidad y darle la posibilidad de que la diversidad dinamice todo el quehacer nacional, y eso tiene que estar desde luego anclado, ese reconocimiento en la futura Carta Magna. Proponemos, como ya decía, un nuevo modelo de Estado unitario, pero solo en lo esencial, vale decir, las funciones de gobierno interior, sobre un territorio que quede claro, único e indivisible, pero todo el resto integralmente descentralizado en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal económico. Y un nuevo modelo, en este caso mixto, de democracia que busca fortalecer la muy alicaída y desprestigiada y debilitada democracia representativa actual, fortaleciéndola y complementándola con una serie de elementos de democracia participativa. Por eso hablamos de un modelo mixto. Voy a comentar solamente algunos de los principios constitucionales a partir de una máxima que encontré en un texto suizo y que me parece de gran sabiduría orientadora. Tan descentralizado como sea posible, o sea, lo más que sea posible, pero al mismo tiempo tan centralizado como sea necesario. Vale decir, la descentralización no se trata de llevar todo tipo de decisión, todo tipo de competencia y de recursos a cualquier nivel, sino que a aquel nivel donde la función respectiva se realiza igual o mejor. Algunos de los principios más importantes, el de autonomía en la elección de las autoridades por la ciudadanía a nivel local y regional, lo que al fin ahora Chile está dando el paso con la elección de gobernadores regionales, autonomía en la administración de los recursos económicos y financieros, incluyendo, ojo, el derecho de contratar en forma regulada, desde luego, empréstitos y de aplicar tributos conforme a lo que regule la ley a nivel de gobiernos regionales. Y en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los municipios y de los gobiernos regionales. De paso, esto significa transformar a las municipalidades actuales en verdaderos gobiernos locales. Actualmente, de acuerdo a la Constitución vigente, las municipalidades no son gobiernos locales, son meras administradoras locales. Es uno de los cambios más profundos que estamos proponiendo. Otro principio, el de subsidiariedad territorial, que no hay que confundirlo con el otro principio de subsidiariedad, o principio de proximidad ciudadana, que significa que cada función pública debe radicarse en aquel nivel donde esa función se ejerce mejor o a lo menos igual, se ejerce igual o mejor, privilegiando el nivel local sobre el nivel regional y estos dos sobre el nivel nacional, vale decir, la construcción
desde abajo para arriba, lo que significa que todo lo que un municipio hace igual o mejor, por favor, permitamos que lo hagan y lo hagan bien los municipios. Y todo lo que escapa a la capacidad y a la escala de un municipio, que lo haga al nivel meso intermedio de los gobiernos regionales, y solo lo que estos dos, municipios y gobiernos regionales, no pueden hacer igual o mejor, solo eso debe hacerlo el gobierno nacional. En cambio, en Chile todavía la pirámide está al revés. El gobierno nacional tiene una serie de recursos y de poder y de competencia que van a lo que podríamos decidir igual o mejor, mucho, mucho mejor desde los municipios y los gobiernos regionales. Un principio de diferenciación territorial que significa darle no un trato uniforme y homogeneizante de norte a sur para un país tan ricamente diverso, sino que un tratamiento diferenciado de acuerdo a realidades territoriales diversas en tamaño, en capacidades, en características naturales y culturales. Y la prohibición de tutela, que significa que el gobierno nacional no puede ejercer tutela respecto de las atribuciones que le corresponden a los gobiernos regionales, ni los gobiernos regionales a las atribuciones que le corresponden a las municipalidades. Uno muy, muy importante en materia de recursos es el principio de equidad y solidaridad interterritorial, porque promueve el desarrollo territorialmente armónico del país, instituyendo instrumentos de compensación económica, como lo hacen los países de Europa cuando incorporaron a los países de Europa del Este a la Comunidad Europea, como lo hace Australia, como lo hace Canadá, como lo hace Japón, con lo cual se asegura una igualdad horizontal, equitativa en la provisión de bienes públicos de similar calidad, cantidad y pertinencia cultural a todos los habitantes, no solamente algunos, y en todas las localidades del país. Finalmente, en materia de pueblos indígenas, el reconocimiento constitucional, el Estado plurinacional y multicultural, escaños reservados en el Congreso Nacional y en otros órganos colegiados relevantes del nivel local y regional. Y por último, participación con 3 principios de participación, donde el principal es el que consagra a la participación como un principio rector de la nueva Constitución aplicado a los 3 poderes públicos y a los 3 niveles territoriales del Estado, vale decir, la participación en el nivel local, regional y nacional. Por lo tanto, el desafío de nosotros y de ustedes como universidad y como organización de la sociedad civil y de este programa de los 5 módulos que hemos puesto, que se ha venido produciendo durante un año entero y que hemos puesto ahora a disposición de alumnos y estudiantes y vinculación con el medio de vuestra universidad, es para, desde el conocimiento, aportar al debate plural y al nuevo escenario de gobernadores regionales electos y del proceso constituyente para de ese modo hacer nuestro aporte activo y creativo en la construcción unidos y juntos de un Chile realmente descentralizado y desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Heinrich, de su presentación. La verdad que está absolutamente dentro de tiempo y forma, así que agradecido por esa parte. También vamos a invitar a los participantes que puedan formular sus preguntas en el chat para poder ir haciéndolas directamente por este intermedio al expositor. Tengo algunas preguntas que ya se han planteado, don Heinrich, a ver si puedo hacer A ver, hay una pregunta que es bien interesante, don Heinrich. Dice que entre una república centralizada y una república federal hay una gran diversidad de descentralización. ¿Cuál es su opinión o cuál cree usted que es la mejor alternativa para Chile frente a lo que usted conoce y sabe? Bueno, esa pregunta es muy relevante porque tiene que ver con el modelo al cual Chile quiere evolucionar a partir ahora de la nueva Constitución. Y no es baladí, es muy de fondo
la definición del modelo al cual queremos llegar. Yo siempre lo comparo con la cita de Séneca cuando él decía: tenemos que definir el puerto de llegada para saber qué hoja de ruta tenemos que definir. Si no tenemos claro el puerto de llegada, léase el modelo de Estado al cual queremos transitar, tampoco no vamos a poder construir la hoja de ruta ordenada, gradual y progresiva para llegar a buen destino. Y ahí nosotros, primero, el año 2014, en la Comisión Presidencial, y ahora nuevamente en nuestros distintos libros, y por último en nuestra propuesta constitucional del Grupo de los 23, que yo acabo de resumir, hemos ido por descarte en la elección del modelo adecuado para el presente y futuro de Chile. El modelo tiene que ser de acuerdo a la realidad presente y futura de cada país. No se trata de copiar, porque podemos cometer grandes errores. Y para el caso de Chile, la conclusión nuestra es, con mucha certeza, tenemos que salir, y pronto y fuerte, del modelo actualmente altamente centralizado, en extremo centralizado, repito, el más centralizado de la OCDE y de la América Latina. Pero la pregunta es entonces, ¿hacia dónde? El otro extremo es el modelo federal, que subyace a la pregunta. El modelo federal, que tiene distintas variantes entre sí, además, claro, es el que tiene el mayor grado de descentralización. A modo de ejemplo, en Estados Unidos ustedes saben que es un modelo federal. Hay estados donde tienen vigente la pena de muerte y otros que no. Tienen sistemas de salud y de educación y judiciales, justicia diferenciados. En Europa, los países federales, algo semejante. Eso para Chile, llevado al ámbito de 16 regiones, significaría, por ejemplo, 16 estados federales dentro del país, significaría a nuestro juicio un costo burocrático absolutamente excesivo y desproporcionado a los beneficios que genera. La otra opción sería entonces crear, llamemos, por ejemplo, 4, 5 o 6 macroregiones, pero eso nos parece políticamente poco viable, porque no van las comunidades regionales, por ejemplo, de la región de Los Ríos, de Valdivia, no van a aceptar volver a depender de la tutela de Puerto Montt o pasar a depender de Temuco. Y Temuco no va a querer depender de Concepción. Los de Arica no van a querer volver a depender de Iquique. Y Ñuble no va a querer depender de la bota de los penquistas de Concepción. En consecuencia, nos parece en abstracto, con 5 o 6 estados federales podría ser, pero eso políticamente no va a ser viable. Y por lo tanto estamos eligiendo un modelo intermedio que se llama unitario e integralmente descentralizado. ¿De cuánto de descentralización parte ese modelo mixto, intermedio, razonable para el Chile de los próximos 20, 30 años? Eso ya es materia que debe regularlo la ley a partir de una definición de un conjunto de, proponemos, 14 principios de descentralización para que ese modelo empiece a adquirir cuerpo, alma y resultados fecundos y positivos para la calidad de vida de todos los habitantes, no solamente de nuestro país, no solamente de algunas comunas acomodadas, sino que de todas las localidades del país. Perfecto, don Henry. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta que se está formulando alguien por ahí. Dice, a ver, hace un comentario, dice que el modelo centralizado muestra signos de fatiga y de injusticia social. Hay territorios ricos en recursos naturales que no reciben los beneficios que conlleva la explotación de esos recursos. ¿Cómo se compatibiliza este modelo que usted está señalando con la justicia social? Sí, nuevamente, buena pregunta. Estamos con suerte con muy buenas preguntas. Muchas gracias.
¿Por qué es buena esa pregunta? Porque refleja una preocupación que es no solamente válida, sino que es bastante realista. El riesgo que al darle más competencia, como proponemos, a las regiones para generar sus propios recursos, podría tener como consecuencia que las regiones mineras del norte se quieran quedar con la principal parte del erario nacional. Y eso nosotros lo proponemos, digamos, en vez de negarle a las regiones que puedan generar sus propios recursos adicionales a los que les sean traspasados desde fondos centrales, sí nos parece un muy buen estímulo a la gestión, a la creatividad, a la iniciativa y a las realidades naturales y a todos los potenciales subutilizados que las regiones también puedan generar, desde luego, en forma regulada, sus propios recursos. Y para evitar que se produzca una demasiada distancia desde el punto de vista social de los beneficios de tener una buena educación, una buena salud, una buena vivienda, transporte, conectividad, etcétera, al alcance de todas las personas humanas, sin distingo de la cuna en la que nacen, en lo social, y sin distingo del territorio en el que viven, es que proponemos este principio de equidad y solidaridad territorial, que es uno de los principios que en mi exposición yo seleccioné dada su importancia, porque si aplicamos y hacemos exigible en la práctica, en la ley de presupuesto, en la distribución de los recursos, en los recursos asignados por habitante y no por poder de los actuales municipios, entonces esa modalidad respaldada por un fondo de equidad y solidaridad interterritorial asegura que los recursos van ahí donde realmente deben ir, vale decir, donde están las principales necesidades sociales de la gente a nivel de las comunidades locales. Perfecto, doctor Henry. Una pregunta más. Hay un comentario también nuevamente que se ha señalado sobre la creación, o se ha hablado de la creación del Fondo de Convergencia Regional en los estados y las regiones, con planes especiales de desarrollo para apoyar los territorios rezagados. No sé si usted comparte esa posición respecto de esta creación de fondos para poder equilibrar aquellos territorios que precisamente que no son de carácter productivo, los más, por los recursos naturales más beneficiosos, se pueda compensar al resto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, tiene la respuesta mucha relación con la respuesta que di en el caso inmediatamente anterior, desde luego, pero incorpora la pregunta con buenas razones la dimensión de territorios rezagados. Territorios rezagados, para decirlo en simple, se han definido tiempo atrás solamente algunos. Y la gran ventaja, siendo un sistema desde luego perfectible, es que focaliza recursos ahí donde están las principales necesidades sociales, vale decir, conjuga donde están los principales focos, los principales nudos de pobreza multidimensional, ya no solamente de pobreza de ingresos, donde están los principales problemas de acceso a las oportunidades del punto de vista de la conectividad vial, de las distancias, de la conectividad digital, etcétera, etcétera. Es decir, si bien se complejiza el modo de asignación de recursos, se focalizan y orientan mucho mejor según donde existan condiciones, llamémoslo, de rezago. La buena nueva es que en fecha muy reciente, por ejemplo, para el caso de la Araucanía, se están proponiendo una serie de nuevos territorios, nuevas zonas de rezago, lo que significa que para el desarrollo de ellos, para empezar a llegar a una mayor horizontalidad, a una mayor equidad en la calidad de vida a la que pueden acceder esas comunidades respecto del resto. Esa es la lógica en general
del fondo y de la política y del principio de equidad y solidaridad interterritorial. Repito, la fórmula es una fórmula matemática de adecuación gradual y progresiva para que al término, en cualquier localidad del país existan mínimos equivalentes de servicios de calidad accesible a toda la población. Perfecto, don Henry. La última observación o pregunta que se está comentando es respecto del concepto de descentralización fiscal, que está más o menos la preocupación. ¿Cómo se hace esta entrega a las personas? Porque indudablemente la descentralización también es una suerte de entregar el poder a las personas. Pero ¿cómo se hace con el tema de descentralizar los recursos fiscales al respecto? ¿Cómo lo ve usted? Claro, si ustedes miran la propuesta del Grupo de los 23 que está en vuestro poder para que todos la puedan mirar, ahí tenemos nosotros un conjunto de 7 principios de descentralización fiscal económica elaborados a partir de una actualización y de un enriquecimiento de lo que propusimos en la Comisión Presidencial y actualizados también por el grupo de expertos que colaboran en este grupo de los 23, algunos de ellos yo lo mencionaba, liderados, entre paréntesis, por un colega acá de nuestra región, en este caso de la UFRO, Ismael Tolosa, que también coordinó la Comisión de Descentralización Fiscal el año 2014 en la Comisión Presidencial. Dicho en grueso y en sencillo, sin perjuicio de que lo puedan ver en mayor grado de desarrollo en el documento mencionado, para que tengamos más recursos con una distribución equitativa por ser humano a lo largo de todo el territorio nacional, hay básicamente 3 fuentes. Uno es un mayor traspaso de recursos desde el fondo central, por la vía de la ley del presupuesto, a los municipios y a los gobiernos regionales. Lo siguiente es una reestructuración del Fondo Común Municipal, que actualmente tiene como consecuencia municipios extremadamente ricos, bien por ellos, con nivel de vida, como es el caso de Las Condes, Vitacura, Barnechea, Providencia, que tienen niveles de vida igual o superiores a países europeos, para que esos recursos se redestinen de acuerdo a criterios de equidad. Y el tercero es que se puedan generar recursos propios de iniciativa tanto de los gobiernos regionales, incluyendo la posibilidad, ojo, que a algunos les asusta, porque hay malas experiencias de ello, de la posibilidad de endeudamiento. Nosotros proponemos la posibilidad de endeudamiento, pero acotado, regulado, para la inversión en determinados proyectos de gran envergadura que sobrepasan, por ejemplo, los límites de varias comunas o incluso los límites de varias regiones. Por ejemplo, proyectos de regadío o de gran infraestructura necesaria para el desarrollo. Desde luego regulados para evitar que esos gobiernos regionales quiebren porque se van a endeudar. Pero alimentado estos fondos de generación propia también por un cambio de la normativa tributaria del país. Menciono un ejemplo que realmente es impresentable y durante mucho tiempo se ha tratado de resolver y siempre se nos dice no se puede porque la Constitución no lo permite. Bueno, resulta que ahora la Constitución lo va a permitir. Y me refiero al pago de las patentes comerciales. Las grandes empresas, las grandes cadenas, las industrias, grandes, medianas, incluso pequeñas, muchas de ellas
porque la ley lo permite, pagan sus patentes comerciales no en el territorio, no en la localidad donde están instaladas, donde producen, donde extraen legítimamente riqueza de todos nosotros, sino que las pagan en esas 4 comunas acomodadas de la capital. ¿Por qué? Porque ahí están sus dueños, ahí están sus gerentes generales, están sus contadores generales y están quienes tienen el beneficio de ese pago de la patente comercial a la vista porque ocurre en las comunas donde viven. En ningún país que nosotros sepamos de economía libre, como es Chile, se admite que las patentes comerciales sean pagadas en un lugar distinto a la localidad donde están instaladas esas empresas. Por lo tanto, son recursos que de momento no están disponibles para hacerlos disponibles a los municipios y a las personas, a las organizaciones sociales, para asegurar mejores niveles de vida y mejores servicios, ya repito, de educación, de salud, de conectividad vial y digital. Acá en nuestra región tenemos un 50% de la población rural que no tiene acceso a Internet. Tenemos 100.000 habitantes, 100.000 seres humanos en el siglo XXI que todavía no tienen acceso a agua potable. En consecuencia, es muy importante que las medidas de descentralización fiscal realmente signifiquen mayor traspaso de recursos desde el nivel central, reorganización de los fondos que regulan los recursos de los municipios y de los gobiernos regionales y la capacidad de generar, bajo determinadas reglas del juego controlables y transparentes y probas, recursos propios de buena gestión de los municipios y de los gobiernos regionales. Perfecto, muchas gracias, don Heinrich. Esa es la última pregunta. Agradecemos su presentación y bueno, estamos muy contentos con esta actividad. Por mi parte, yo me despido de usted. Doy pase en este momento a la maestra de ceremonia. Muchas gracias, don Heinrich. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa de acercarse a estos temas y mucho más felicitaciones todavía por hacerse cargo de ellos, por trabajarlos, por enriquecerlos, por perfeccionarnos desde la perspectiva del conocimiento, que es la tarea de la universidad en una región. Agradecemos a nuestro moderador Rodrigo Bustos Pacheco por haber guiado esta primera jornada y en especial a nuestro primer expositor de este ciclo de diálogos, el académico y presidente de Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, don Heinrich von Baer. A continuación, les invitamos a ver el primer video del programa online Diálogos Regionales, producido por la Fundación Chile Descentralizado, denominado Para reducir las desigualdades sociales y territoriales, a cargo de la socióloga, directora de Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, Violeta Montero. Les recordamos que la serie de videos liderados por los distintos expertos puede ser visto en www.dialogosregionales.cl y también en nuestra página web de Santo Tomás Temuco, en la publicación Diálogos Regionales. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Violeta Montero, soy profesora en la Universidad de Concepción y estoy muy contenta de participar en esta cápsula de video, respondiendo a la invitación que la Fundación Chile Descentralizado me hiciera para participar en los diálogos regionales que se han promovido con mucha fuerza y que creo van a ser un aporte a la discusión. Comparto entonces con ustedes esta presentación de los diálogos regionales para pensar en torno a la pregunta que nos invita, ¿qué podemos hacer para superar la crisis? Y en particular, la invitación que se me hiciera es cómo podemos pensar en la descentralización de Chile, pensando o poniendo la óptica principalmente en un aspecto que me parece fundamental, no solo como profesional, sino como ciudadana, que es el tema vinculado a la desigualdad social y territorial tan presente en Chile y que tenemos que atender.
Respecto de este tema, un primer aspecto que no puedo dejar de mencionar es aquel de precisión conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad y por qué es importante atenderla. Un primer análisis que comparto es decirles que la desigualdad no es solo un aspecto de concentración económica, no es solo un aspecto de riqueza, no es solo un aspecto de ingreso. Hablar de desigualdad es hablar de condiciones y expectativas de vida, es hablar de cosas muy concretas, de acceso a salud, de acceso a vivienda, de acceso a educación, es hablar en suma de igualdad o desigualdad de oportunidades y acceso al derecho pleno y al ejercicio pleno de los derechos sociales. La desigualdad, desde un punto de vista político, también implica la posibilidad o no de incidir en los propios procesos políticos, de hacer uso efectivo de la palabra y de activar o no las relaciones que permiten acceder de mejor forma a los espacios de decisión. La desigualdad, desde ese punto de vista, determina la posibilidad de las personas de influir en su propio curso de vida y de ejercer, por lo tanto, derechos civiles y políticos. También pensamos que la desigualdad es una preocupación moral y de justicia social, genera distorsiones que afectan la convivencia social y la cohesión social, socava el proceso democrático y debe, desde mi perspectiva, entenderse de manera transversal porque se evidencia con mucha claridad en los territorios. Una cifra para comenzar a mostrarles datos, ¿cierto? Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza, eso lo sabemos, y la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Chile es la más grande dentro de los países de la OECD. Los datos del año 2019, pero también estos datos de manera previa nos han mostrado esa realidad. Desde la óptica territorial, la desigualdad representa como condiciones estructurales ventajas o desventajas para los habitantes. Estas ventajas o desventajas se perciben como injustas, se perciben como inaceptables desde un punto de vista moral y por lo tanto generan malestar. La crítica que estoy estableciendo no es solo contra o no es contra la heterogeneidad, no es contra las identidades particulares, al revés. Me parece muy bien que existan esas diversidades al interior de las regiones. El problema de la desigualdad es cuando esas diferencias, cuando esa heterogeneidad genera desventaja para los habitantes, cuando esa heterogeneidad dificulta el despliegue pleno del potencial humano en los territorios, cosa que podemos apreciar en muchos lugares de nuestro país. Nosotros reconocemos y vemos la historia de Chile desde un punto de vista histórico y económico que han habido grandes avances. En términos de indicadores de crecimiento económico hemos mejorado. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad muestra que los costos y los beneficios de ese desarrollo económico o de ese crecimiento económico puramente se distribuyen de manera heterogénea en nuestro país, tanto entre las personas como en los territorios. Ese es un tema, ¿cierto?, que nos lleva a mirar, por ejemplo, que en Chile existen zonas que nosotros hemos escuchado y entendemos como zonas de sacrificio y de rezago, con bajos indicadores en distintas dimensiones, versus zonas de bienestar, podríamos llamar así, Vitacura, Las Condes, más bien donde la vida es análoga a lo que se vive en países desarrollados. Ese es nuestro país, con contradicciones desde un punto de vista de la desigualdad muy amplia y muy patente. La desigualdad es un riesgo social y político para Chile. Una sociedad que presenta altos niveles de desigualdad, pero también bajos niveles de movilidad social. Una sociedad donde se presentan altas expectativas, altos niveles de endeudamiento y bajo acceso a recursos y a empleo. Una sociedad donde existe una distancia intolerable entre élites monopólicas y la fuerza de trabajo, que no solo se siente decepcionada del sistema político, sino que también económicamente se siente ahogada. Las sociedades desiguales son sociedades donde la gente no tiene fe en el otro, donde la confianza en las instituciones, en las personas y en el futuro es muy baja o casi no existe. Son sociedades, por lo tanto, donde la polarización social comienza a ganar cada vez más terreno y, por lo tanto, donde la convivencia y la gobernanza de la sociedad es cada vez más complejo. Una sociedad que no aborda la desigualdad desde mi punto de vista y con los argumentos que doy es una sociedad en riesgo. La pregunta es cómo podemos construir comunidad con esas diferencias y ese es un desafío que debemos asumir. La desigualdad no es una abstracción. Quiero compartir algunas cifras para mostrar, ¿cierto?, cómo se expresa la desigualdad en Chile. Un primer dato que comparto es aquel vinculado al índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, en perspectiva regional, muestra dramáticas diferencias, midiendo de manera combinada los indicadores de salud, de educación y de ingreso.
Una última medición del año 2017 muestra que la región con el índice de desarrollo humano más bajo es la región de la Araucanía. Pero también en la última medición se muestra que las diferencias no solo son entre regiones, sino que existen diferencias al interior de las regiones entre las provincias y las comunas. Existe, por lo tanto, distintos índices de desarrollo humano, distintos niveles de bienestar y de satisfacción de necesidades en salud, educación e ingreso en estas provincias y comunas. La distribución de empleo es también muy dispar a lo largo de Chile. Los salarios bajos se concentran prioritariamente en algunas regiones, como muestran los datos de la CACEN del 2017, en las regiones de Coquimbo, del Maule y de la Araucanía, se concentran empleos con baja remuneración. La distribución de empleos también es otro factor, está cruzada, ¿cierto?, o intervenida fuertemente por otras dimensiones como los factores vinculados al género y a la etnia. En todas las regiones del país, al año 2017, las mujeres recibían menores salarios en proporción que los hombres por el mismo trabajo. Esos son datos que están representados en el estudio del Programa de Naciones Unidas del 2017. Otro antecedente que me parece de mucha crudeza porque se refiere al acceso a un bien básico que es la vivienda, es la presencia y persistencia en aumento aún de campamentos en Chile. La región con el mayor número de campamentos es la de Valparaíso y le sigue Biobío. Y las regiones con mayor cantidad de hogares en campamentos son también las regiones de Valparaíso y Antofagasta. Esto de acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos del año 2019, que les invito a mirar porque entrega muchos antecedentes al respecto, y el último antecedente muy importante que nos muestra es que al año 2019 el número de campamentos en Chile aumentó de 657 en la primera medición a 802. Los hemos visto ahora mediáticamente por la televisión, sobre todo a propósito de la pandemia, pero es importante entender la presencia y la magnitud de la presencia de campamentos en Chile. No es una abstracción la desigualdad. En la región metropolitana vive más del 40% de la población, se concentran grandes cifras del Producto Interno Bruto, el número de empresas se concentra también prioritariamente en la región metropolitana y el número de hogares con ingresos altos también. Es allí donde se concentra el mayor número de personas con ingresos altos en Chile. Pero al mismo tiempo es una región, la metropolitana, que muestra toda su contradicción, porque también allí es donde se concentran mayores niveles de pobreza. Y por lo tanto, el índice de Gini, que mide la distancia entre los más ricos y los más pobres, en la región metropolitana se muestra más alto que incluso en la media nacional. El problema de la concentración, tal como lo estamos mostrando, es que los niveles de concentración que se traducen en desigualdad generan desventajas para quienes viven o para quienes nacen en territorios rezagados. Se caracterizan porque ofrecen menos oportunidades y porque los niveles de bienestar en distintas dimensiones del desarrollo se da de manera más baja. También, como lo han mostrado otras cifras, como a través del estudio de conflicto y cohesión social, se presentan mayores niveles de conflictividad social. Otro ejemplo importante es aquel vinculado a la salud, un tema que para todos los ciudadanos es muy relevante, fundamental, ¿no? Y dos datos les doy al respecto. La disponibilidad de recursos médicos se observa con toda su crudeza a nivel nacional, donde está la posibilidad de acceder a especialistas médicos y atenciones de alta complejidad en algunos pocos territorios de nuestro país. A modo de ejemplo, en la región metropolitana se concentra el gran número de médicos especialistas y hay regiones como la de Maule o Tarapacá, de acuerdo a los datos del Programa de Naciones Unidas, donde no hay acceso a especialistas médicos. Podríamos profundizar con muchos más ejemplos al respecto, pero solo eso para demostrar. También otro dato es que en la región metropolitana el 76% de las atenciones médicas se realizan en el sistema privado de salud. Entonces evidenciamos que la atención de especialistas médicos, de atenciones de alta complejidad en el sistema privado versus el sistema público es dispar, ¿cierto? Y es algo que debemos enfrentar porque es de mucha gravedad y relevancia. También hay grandes desigualdades en acceso a recursos sanitarios, a infraestructura, a vivienda, ya lo decíamos, a lo largo del territorio nacional, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, ¿cierto?, sostenible que Chile ha ratificado y que debiéramos estar muy preocupados de cumplir. En el campo de la educación, que es algo que estamos viviendo, que hemos visto en el último tiempo sobre todo, ya que tenemos a nuestros hijos en casa producto de la pandemia, se observan altos niveles de desigualdad. Esta desigualdad se expresa, por ejemplo, con diferencias entre la educación urbana y rural,
con diferencias muy claras entre los establecimientos privados y los públicos, ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero también con marcadas diferencias en los resultados de las pruebas estandarizadas, CINCE, PSU o prueba de transición universitaria. A nivel universitario, diferente cobertura, niveles de cobertura regional para educación terciaria, altos niveles de endeudamiento, principalmente clases económicas bajas, escasa diversidad de la oferta educativa en algunas regiones sobre todo, escaso vínculo entre la formación universitaria y el desarrollo productivo local, y como lo decía o anticipaba, en contexto de ruralidad, más aún con la pandemia, más aún con la educación a distancia, lo que evidenciamos es, por supuesto, un desigual acceso a conectividad y, por lo tanto, a condiciones para el estudio. Y lo que vamos a seguir viendo, que ya ha sido una tendencia, un dramático incremento en la brecha educativa, en los resultados de aprendizaje, en los distintos niveles de enseñanza. Es importante preocuparnos de la desigualdad y el territorio, porque la desigualdad territorial es una de las principales expresiones de la desigualdad estructural que origina, como decíamos, malestar y descontento. La inversión pública regional es dispar. Y no solo eso, los niveles de decisión regional autónomo de las inversiones son muy bajos y son dependientes de las decisiones centrales. Existen evidentes brechas preocupantes a nivel subregional, ¿cierto? Y entre las regiones, que deben ser resueltas con pertinencia, con legitimidad social y también con prontitud. Debemos enfrentar también, me parece un tema fundamental, la desconexión y consecuente desconocimiento de la realidad que tienen las élites centrales de nuestro país, porque el centralismo, desde ese punto de vista, me parece, le hace daño a los territorios, le hace daño a la gente que vive en las regiones, y es algo que debemos observar. Resulta imposible, desde un punto de vista técnico, pensar en políticas públicas que sean aplicables de manera automática, homogénea, a la diversidad de las realidades geográficas, culturales, económicas y sociales de nuestro país. Los territorios, desde ese punto de vista, no solo son un entramado político y administrativo que debe ser gestionado, son un conglomerado particular de historia, de habitantes, de necesidades distintas, de prioridades, de anhelos distintos que debemos entender. Por lo tanto, me parece que la construcción de políticas públicas debe darse con mayor conocimiento y con mayor consideración de las particularidades de los propios territorios, pero también con mayor participación de los habitantes que viven, conocen las regiones. Necesitamos distintas cosas para enfrentar estos temas, y voy a hacer algunos puntos al respecto. En primer lugar, siguiendo algunas de las reflexiones del informe de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas del 2017, combinar políticas universales con políticas territorialmente focalizadas. Las políticas públicas deben tener ambas dimensiones. Compensar las desventajas que se derivan de las estructuras productivas disímiles. Por supuesto que nuestras regiones no tienen las mismas vocaciones ni mismas características productivas, debemos entenderlo en perspectiva amplia. Garantizar una distribución territorialmente pertinente de los recursos sanitarios, y hablaba de la relevancia de estos aspectos vinculados al objetivo de desarrollo sostenible. Necesitamos también desconcentrar el capital humano avanzado, mejorar la calidad y la diversidad de la oferta educativa que ofrecemos desde regiones, fortalecer la inversión pública y la descentralización fiscal en las regiones. Estamos pensando que el aspecto de la descentralización fiscal es fundamental para pensar en el presente y en el futuro. Abordar la interacción entre las desigualdades territoriales y esas dimensiones que mencionaba, género, etnia, que cuando se cruzan muestran aún con más crudeza la desigualdad. Necesitamos asumir el desafío de producir y de gestionar información para la toma de decisiones, una que sea local, confiable, pertinente y que permita entender y decidir a escala subregional de mejor forma. El llamado a las universidades y gobiernos regionales en ese sentido es muy claro. Necesitamos entonces entender que no es posible pensar en las soluciones sin considerar un nuevo trato para las comunas y regiones para el país. Un nuevo trato social y territorial que desconcentre el poder en favor de las comunas y regiones, que haga un uso justo del trabajo y de la riqueza de los territorios, de los costos y beneficios del desarrollo, ya lo mostraba, ¿cierto? Construir en ese sentido otro modelo para Chile, con un enfoque territorial, con una perspectiva de desarrollo sostenible, social y económico equilibrado. Necesitamos brindar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de opinar y de incidir en los asuntos públicos que les afectan directamente. Necesitamos pensar y propender hacia instituciones y hacia liderazgos regionales que aborden la desigualdad como un problema prioritario, que lo observen.
Hoy más que nunca, en el momento político en el que nos encontramos, donde no solo se combina una crisis sanitaria compleja, sino también donde hay fuertes críticas y desconfianzas al poder político, necesitamos, como decía, pensar en este nuevo trato social y territorial. Uno que nos permita pensar en nuestras características, que nos permita entenderlas con la crudeza que se requiere y que nos permita crear y construir colectivamente soluciones. Por lo cual, esta iniciativa de la Fundación Chile Descentralizado me parece que es muy relevante porque invita a distintos colegas, ¿cierto?, hombres y mujeres, a pensar y a participar en esta reflexión de Chile, en Chile desde las regiones, pensando en el presente y en el futuro que queremos construir. Muchas gracias por la invitación y espero sigan disfrutando los diálogos regionales. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de los diálogos regionales. Los invitamos para seguirnos acompañando en las próximas jornadas, cada miércoles a las 18 horas a través de Microsoft Teams. Estaremos abordando distintas temáticas. La próxima temática a abordar será ¿por qué un gobernador regional? Para esta oportunidad nos acompañará Luciano Rivas, candidato a gobernador regional, junto a nuestro moderador Rodrigo Bustos, y analizarán el tema ¿por qué un gobernador regional? Muchísimas gracias.